Fernando Valdés, ¿cómo define la situación económica? La situación es gravísima, Pedro. Eso se veía venir. Era una situación prácticamente inevitable desde el punto de lo macroeconómico. Fue advertido, no escuchado. Y además es un problema político el de la Argentina, ¿no? Hay un problema económico fuerte, grave, y hay un problema político que se repiten siempre las mismas recetas. No hay políticas públicas en el sentido de grandes acuerdos que los argentinos lleguemos, que no se toquen más allá de quién gane. Esto ocurre en casi todos los países del mundo, con matices, con diferencias, pero hay grandes consensos. Sobre algunos temas se acuerdan. Y hay competencia electoral en todos, ¿no? Hablo de los partidos de los países donde hay competencia electoral. En la Argentina esto no se advirtió. Yo creo que hay un momento de prudencia. Yo lo decía por ahí en estos días post-paso, estamos al borde del Titanic, ¿no? Sí, bailando amainó un poco sí, pero la situación, pero es delicada. Es delicadísima. Todos los economistas coinciden en esto, y los analistas externos también. La situación de Argentina es grave, gravísima. Gane este gobierno o gane la oposición que se impuso en las PASO, la situación del país en lo macroeconómico es delicadísima. Y el que pierde siempre es el pueblo. Sí. El pueblo trabajador, el pueblo que invierte en la Argentina, el pequeño empresario. Bueno, los indicadores lo, de siempre. Lo determinan. Hay más pobreza, tal cual. El ingreso per cápita ha caído, han cerrado muchas empresas, creció la desocupación, no hay inversiones, una tasa de interés muy alta que va a hacer que se sigan cayendo las empresas. Y hubo apoyo externo fuerte. El Fondo Monetario no solamente condiciona políticas, sino también que aporta dinero. Sí. Y todo el esquema económico que el gobierno de Cambiemos diseñó depende de la ayuda externa, imposible de cumplir. Ya era imposible antes cuando estaba haciendo el pacto, hoy es directamente imposible. Todo acuerdo con el fondo frena la economía, que y también va a ser imposible para el gobierno nuevo, porque además todos ven que la economía argentina está en recesión. Y esto lo dicen todos los economistas de cualquier color que sean. Prudencia. A mí me parece que un hombre prudente, y yo lo acompañé con mi voto individual en el 11 de agosto, es Roberto Labaña. Un hombre que tiene experiencia, que tiene un buen análisis, y coincido en algo. Las responsabilidades del oficialismo y de la oposición también. No hay posibilidad que la oposición endilgue todos los problemas y las miserias que la Argentina tiene a este gobierno, que sí las tiene. Sí, en la crisis de Alfonsín y en la caída de De la Rúa, el peronismo cometió picardías infames. Pero además Pedro gobernó 12 años. Sí. Si querés, gobernó más de 30. Desde el 83 hasta acá, casi siempre gobernó el PJ. Y los últimos 12 años, previo al macrismo, también gobernó el PJ. Sí. Y gobernó el sector que hoy se impone, el kirchnerismo, ese sector del peronismo. Responsabilidades hay de los dos lados. Y la brecha es falsa. Siempre lo sostuve, además, que era una brecha falsa. La política, ¿no? Y obviamente la política impacta en lo económico. Si uno le pregunta a la gente, no sabe qué hicieron. El problema, Pedro, ahí Amaya ahora es candidato. ¿Qué actitud tenés vos cuando integrás un espacio político? ¿Sos servil? ¿Sos mudo? ¿Perdés la capacidad de análisis? Es un modo de estar en política. Sos empleado, en todo caso. Y a mí me parece que todas esas personas que vos mencionaste, en este gobierno ocuparon voluntariamente ese rol, haciéndole daño a su propio espacio. Ricardo, porque a nadie le sirve que vos tengas uno que te bacha la cabeza y te dice sí, tenés razón, Mauricio, tenés razón en todo. Ahí están los resultados. En este punto, Pedro, mirá, los resultados las PASO en Tucumán, es interesante analizarlo en detalle, ¿no? Roberto Labaña impuso una tercera posición, es el tercero elegido por los tucumanos. Yo creo que ahí hay una posibilidad cierta de generar un espacio nuevo, sin complicidades con los gobiernos que se van y con los que tuvieron antes, que defienda el federalismo de verdad, con políticas claras, y me parece que el espacio de Labaña en Tucumán, que fue a las PASO, que tuvo un resultado, el legislador Silvio Belemio se impuso, es un hombre que tiene condiciones, además técnicas, porque es contador y economista, que entiende y responde a un espacio nuevo que me parece que hay que trabajar y mucho para lograrlo. Una voz independiente, una voz que dé equilibrio, una voz que defienda lo propio, lo tucumano, lo que no hacen los oficialismos. No lo hace el oficialismo nacional, tampoco lo hace el oficialismo provincial.
hay que generar ese espacio y yo en lo personal voy a trabajar fuertemente por esa opción. Ahora, que los tucumanos tengan una representación auténtica. Por supuesto que todo esto se va a lograr en un país convulsionado. Tal cual. Por eso la figura de Roberto Labaña cobra preponderancia, un hombre que fue piloto de tormentas, que es un mesurado, que sabe, porque además, Pedro, vos cuando tenés un problema en tu casa, por ejemplo, de plomería, hagamos un ejemplo burdo para que se entienda. Llamás a un plomero una vez, te genera daño, no te resuelve. Llamás después otra vez a uno que te arregla perfecto los problemas que le pedís que resuelva. La tercera vez, ¿a quién llamás? Labaña ya estuvo en estos procesos, salió airoso, primero colaboró en el gobierno de Alfonsín y fue un secretario importante en el equipo económico, y después tuvo de piloto de tormenta en la crisis del 2001. Él fue el hombre que diseñó cómo se salía en ese momento grave. Me parece que es un hombre con experiencia, un hombre de bien, un hombre que además permite en Tucumán la construcción de un espacio nuevo, Pedro. 60 y pico mil votos sacó Labaña en Tucumán con su lista de diputados. Ese es el espacio que vamos a trabajar, que también es auténticamente tucumano. Vamos a trabajar para generar esa fuerza, fuertemente. Bien. Plural, porque hay muchos sectores que confluyen allí. En lo personal, mi espacio interno del radicalismo va a apostar ahí por Labaña y porque creemos que la figura de Belomío es una buena figura, que oxigena, es un hombre capaz, con condiciones técnicas para este momento de la Argentina, porque sabe de lo que se trata, porque conoce los problemas económicos, me parece bueno. Evidentemente que independientemente de quién gane, la Argentina va a tener que hacer un ajuste de su economía. Y consensos, Pedro. Sí, sin un esquema de unidad nacional, de acuerdos, de consensos de verdad, no hay posibilidad de salir, porque no vamos a ser creíbles para nadie. Sí. Si acá no se acuerda un programa, y lo dijo Labaña muy claro, lunes o martes, la necesidad de un gran acuerdo, resolver el problema de la agenda con el fondo, imprescindible, para este gobierno y para el que gane, también. Y el fondo espera señales. Las ayudas no van a llegar alegremente a la Argentina. Y las medidas que hay que tomar son duras, pero hay que acordarlas. Bien. Que sean lo menos duras posible.